Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Amigos, les tenemos una súper noticia. Estamos aquí, la maestra Vilma, el doctor Jorge Olivares y Mitch Rodríguez de Anónimo, porque queremos decirle que este 30 de octubre... a las 9:30 p.m. en la sala Pepsi Black, en el Pepsi Center o World Trade Center de la Ciudad de México, de la ciudad. Vamos a tener un show en vivo. Vamos a estar los 4, así que nos va a encantar tenerlos por ahí. Va a estar muy emocionante, vamos a preparar de todo. Va a haber confesiones, va a haber historias, va a haber entrevista, va a haber de todo un poquito. No se lo pueden perder. vale. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Los boletos ya están disponibles, los pueden encontrar en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Nos va a dar muchísimo gusto estar por ahí este jueves 9:30 de la noche aquí en la Ciudad de México, y pronto, muy pronto, esperen las fechas en Guadalajara y Monterrey. Ciudad Y el de México. próximo año Relatos nos del vemos misterio, en todo el Relatos país. Forenses, Pepe y Chema, Anónimo. Pum, 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 pum. Bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Y muchísimas gracias porque ya estamos siendo más de 800,000 almas reunidas aquí en esta hermosa comunidad, donde lo que pretendemos es informar y disfrutar del conocimiento. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a Relatos Forenses. ¿Cómo estás? Un poco cansado, ¿y usted? Pues fíjate que sí también, pero creo que es más cansancio mental. Yo creo que tú estás igual, ¿verdad? Sí, es que las audiencias de juicio oral siempre cansan un poquito, mentalmente. Y creo que además es todo lo que traes ya como bagaje, ¿no? Aparte es que yo creo que ya tantas historias que vemos, no sé si a ti te pasa, pero a veces yo en la noche empiezo a soñar y meto unas historias que digo, bueno, si vamos a necesitar un psiquiatra ya Sí, urgente, si alguien sí. sabe de un buen psiquiatra que quiera atender estas pobres almas, Si no, vamos a tener que ser pacientes del Fray Bernardino o de uno algún de esos. hospital de esos. Digo con todo respeto, pero ahí están los pero psiquiatras. sí, exacto, ahí nos podrían dar atención. Sí. Pues fíjate que el día de hoy vamos a traer una historia que creo que esto no solo afecta a nivel emocional a las familias, sino a nivel aprendizaje, universidades, escuelas, porque creo que lo que está pasando con los jóvenes y hasta dónde están llegando y todas estas nuevas corrientes que parecieran nuevas, pero resulta que son muy antiguas y que lo único que pasó es que se fueron como migrando las ideas originales para llegar a lo que hoy conocemos como el término de incel. Y esto es el caso del joven Lex Ashton, Ujú. de la CCH Sur. ¿Y qué fue lo que pasó con él? ¿Cuál es este movimiento? ¿Y por qué estaría pasando? ¿Y qué tan peligroso puede ser? Está muy interesante porque, mire, vamos a tocarlo con mucho tacto, porque el Colegio de Ciencias y Humanidades, al igual que la Escuela Nacional Preparatoria, pues es una escuela, son escuelas de mucho prestigio porque vienen de la máxima casa de estudios que es la Universidad Nacional. Lamentablemente, lo digo como ex universitario, que tuve la bendición de estar ahí, desde que yo era estudiante, ya se sabía de ciertos grupos, tanto porriles como de narcomenudeo. De hecho, hay una noticia hace mucho tiempo, Humberto Payet, que es muy buen escritor, breviario y cultural nada más. Humberto Payet ha escrito 2 libros que a mí me encantaron, que se llaman Las Muertas del Estado, el primer libro de feminicidios que yo leí, muy recomendable, y el otro es Los Muchachos que no importan, sobre los adolescentes con conflicto de ley. Ahora, este periodista se va a Ciudad Universitaria, ahí en las canchas de Frontón, y lo agreden los narcomenudistas, que todo mundo ya sabíamos que existe narcomenudeo. No por algo hay una facultad cerca de Ciudad de Rectoría
que le dicen filosofía y hierbas. Entonces, no estoy estigmatizando a nadie, pero todos los alumnos... Se sabe. El problema es que siempre lo he dicho, fíjese rápido, comento esto. Cuando entró el paro de la UNAM, que el ex rector Barnés de Castro, que pues, incrementó las cuotas, vino todo un movimiento del Consejo General de Huelga, que así se llamó, con un activista que era el famoso, o un parista que le decían el mosh. El eterno estudiante. Ándele. Bueno, disque estudiante. Que casualmente, bueno, aquí lo peculiar es que el mosh tenía promedio de 10. Incluso le dieron una medalla y le dio la espalda al rector. Recuerdo muy bien esa escena. Pero a lo que voy con esto, maestra, es que hay algo que maneja la UNAM, que desde mi punto de vista es muy lamentable, lo de la famosa autonomía. Han venido rectores, entre ellos Barnés de Castro, llegó el doctor Juan Ramón de la Fuente, luego llegó otro que es, que fue también director de la Facultad de Medicina, Narro, y después de Narro, el actual. Pero lamentablemente todos estos rectores les ha fallado la cuestión de la seguridad. Estoy muy de acuerdo que tiene que ser autónoma, pero también está en riesgo la comunidad estudiantil. ¿Por qué le comento esto? El único rector que tuvo realmente los pantalones para terminar el paro de un año, que fue la UNAM, y que aparte en aquel entonces la UNAM se le discriminaba a los alumnos, porque incluso cuando uno iba a pedir trabajo, decían claramente los letreros: inútil si eres de la estudiante UNAM. De la UNAM. Exactamente. Entonces veas lo que pasó en el paro. Muchos cuerpos que están almacenados en la Facultad de Medicina para prácticas de estudiantes, lamentablemente pues empezaron a colonizar de hongos. Hubo, a pesar de, fíjese. Pero eso en la huelga. En la huelga. Okay. ¿Por qué? Porque la huelga llegó y cerraron todo. A mí me tocó, y nunca lo voy a olvidar, nunca, cuando a mí me dan el pase automático, yo fui a FES Zaragoza. Mi mamá me llevó porque decía, bueno, a ver, te voy a llevar a que veas los campus y conozcas las demás. Entonces me acuerdo muy bien que fuimos, bajamos del metro de la línea Rosa y tomamos una combi para llegar ahí. Y estaba la huelga. Nos dejaron entrar los alumnos, eso sí, pero cuando entramos, aparte de que todo estaba descuidado, la maleza muy crecida, porque ya ve que Ciudad Universitaria se caracteriza por tener estos campos hermosos que dan una caricia cuando uno se acuesta ahí, pero estaba lleno de vegetación, muy descuidado, basura, muchísimas botellas de cerveza, latas, como una fogata que improvisaron ahí, y había muchos incluso preservativos. Y los mismos estudiantes, después, cuando uno ya entraba, que se quitó la huelga, decían, no, es que había hasta orgías cuando estaban los de la huelga, porque finalmente pues hicieron lo que quisieron. O sea, a nadie le importaba. Exactamente. Lo agarraron como de estas festivales hippie. Ándele. Entonces, a lo que voy con esto, para ya no cansar a nadie, ni a la gente tan linda que nos escucha, es que siempre les ha costado trabajo a los rectores meter en cintura a toda la cuestión del crimen que existe en la UNAM. ¿Por qué le comento esto? Porque no ha habido ningún rector que agarre con la bola de maravillosos juristas o este grupo de sabios en el derecho y que se pongan a modificar la cuestión de la autonomía, porque una cosa es, sí es cierto, que sea autónoma, pero otra cuestión es que se permita y se solape el crimen. Sí, se haga un libertinaje. Exactamente, de narcomenudeo, de grupos porriles, porque incluso hay hasta auditorios tomados en esta facultad que mencioné, que están estos porros. Se sabe muy bien que en las preparatorias existen también los porros que hemos visto en las noticias, cómo han agredido, cómo avientan petardos, cómo incluso han disparado. Hubo una alumna, lamentablemente, que por una bala perdida falleció cuando estaba en el salón de clases. Y a lo que voy con esto, maestra, es que sabemos muy bien que hay afuera de estas escuelas hay grupos de narcomenudeo. Y la pregunta es, ¿por qué ningún rector hace nada? O sea, no, ¿por qué no hacen algo? A lo que voy. Es lamentable porque vuelve a hacer la pregunta al aire. ¿Por qué, si son miles de alumnos, que son alumnos valiosos,
son deportistas de alto rendimiento, porque la UNAM y sus prepas, También CCH, tiene. Ajá. tienen sus selecciones nacionales, Ujú. tienen alumnos de alto rendimiento de deporte, alumnos de excelencia académica, investigadores, artistas, músicos. ¿Por qué si tiene la UNAM tanto, pero tanto bagaje en gente tan valiosa? No la cuida. ¿Por qué no la cuida Ujú. y le da la solapa o apapacha a estos grupos que son de criminales y que es minoría? Aquí voy a lo siguiente. Ya ningún padre está tranquilo. Antes, cuando uno entraba a estas hermosas preparatorias o CCH, Ujú. los papás decían con mucho orgullo: es que mi hija o mi hijo está en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? En el Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero ahora lo dicen con cierto temor, Ujú. porque saben muy bien que afuera pues está el dealer o que están los porros. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo va a dejar de existir que apapachen estos grupos? Por dos cosas, maestra. Una, se tendría que colocar arcos de seguridad, porque aquí viene una pregunta que al ratito la vamos a hacer otra vez, Ujú. pero la adelanto. ¿Por qué no hay arcos de seguridad? Porque si esta persona, que ahorita nos va a narrar usted de manera magistral, hubiera pasado por el arco de seguridad, Lo detiene. se detecta Claro. el armamento, las armas blancas que llevaba Ujú. y se evita una tragedia. Sabemos muy bien que el joven que asesinó, ya nadie lo regresa. Y una familia que estaba esperanzada, que era un alumno de orgullo, pues termina siendo asesinado por un idiota, y que aparte la autoridad es más idiota por no tener mecanismos de seguridad. Claro. Y no, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué siempre el Estado cuida a sus delincuentes en proteger sus derechos y sus garantías cuando están privados de su libertad Ujú. en los penales? Pero ¿por qué no cuida a sus estudiantes, que son valiosos y que es el futuro del país? Pues es que yo creo que también esto tiene que ver con cuestiones también monetarias, porque todo lo que se mueve también en las cárceles, pues les conviene tener el control, porque pareciera que no hay control en las cárceles, pero sí hay un control viciado, Sí. pero hay control. Y algo que me gustaría que nos explicaras para todas las personas que nos escuchan de otros países, ¿cuál es la diferencia entre una preparatoria y estos CCH? Mire, tradicionalmente, hace años, porque mi papá vino de un CCH, se supone que el Colegio de Ciencias y Humanidades era una visión como más humanista, donde surgieron grandes juristas, varias personas que iban más como a fin de carreras sociales, a diferencia de las preparatorias que manejan áreas, que el área químico-biológica, que es el área 2, el área de físico-matemáticas. Sí, la 4 humanidades. Ándele. Ajá. Entonces, anteriormente era esa división, pero finalmente en cualquiera de las dos, pues hay materias muy similares y que preparan excelentes alumnos. Y te pregunto esto para que entendamos también de dónde partir. Para mí es un orgullo las personas que yo conozco que han estudiado en la UNAM. De hecho, yo tengo una sobrina ahorita que sacó un gran promedio para psicología en la UNAM y bueno, es un orgullo que esté ahí. No, sí, claro. Es que mire, rápido le comento. Ujú. Es la Universidad Nacional, la universidad que tiene historia. Tan solo los colores azul y oro. Le platico rápido. Cuando uno ingresa, incluso el saludo entre universitarios, el saludo de la garrita, o cuando me lo jura así por la garrita y es hasta colocar el dedo meñique para hacer el juramento. Entonces, es un orgullo pertenecer a la máxima casa de estudios. Los colores tan emblemáticos, el oro, por ejemplo, ¿no? Los murales. Los murales, sí. Claro. O sea, vea todo, y la gran mayoría de todos los grandes académicos, grandes investigadores que han dejado huella en el país, vienen de la UNAM y obviamente también del Instituto Politécnico Nacional. Sí, claro. ¿Qué tan difícil es hoy en día entrar a un CCH? Es muy complicado porque ya estamos hablando de universidades. Digo, la UNAM tiene sus
hijitos, que Sí. siempre le llamábamos, que son la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Humanidades, pero entrar es muy complicado porque cada vez las generaciones crecen más y obviamente el puntaje es más requerido, más exigente. Le platico esto. O sea, se tiene que ser más, inteligente para poder ingresar. Lo que pasa es que tienen que tener un conocimiento general Ajá. bien cimentado para poder aprobar el examen. Le No comento cualquiera entra. esto. Sí, no. Ok. Porque hay varias posturas, por ejemplo. El hecho, y yo lo he visto, el hecho de que, por ejemplo, lo que está haciendo el actual gobierno de abrir escuelas para todos, aquí viene una gran duda. Digo, ya con la experiencia que uno tiene como profesor, a veces los mismos alumnos, cuando no les cuesta trabajo, subestiman. Claro. Y entonces algunos de plano van a la escuela a perder el tiempo. Ujú, Le comento, ahorita platicamos esto a más detalle, pero regreso rápido. ujú. Es complicado. A mí me tocó, maestra, esta versión tan tonta, que decían que antes la UNAM, en una mesa, dejaba como cuadrada, y que entonces supuestamente había personal que ya tenía todos los exámenes de los alumnos, que era una estupidez lo que decían, y que aventaban los exámenes y que los que quedaran dentro de la mesa eran los que se quedaban. Ujú. Que obviamente pues eso no es cierto. Absolutamente no. Y también aquí hay algo que aclarar. A mí me tocó amigos de la secundaria con excelencia académica y el alumno de 6 de la secundaria era el que se quedaba y el de excelencia No. reprobaba. Pero aquí venía algo bien interesante. El hecho de tener 10 de promedio no es garantía del conocimiento. A veces el que trae el 6 de conocimiento es su conocimiento y el que trae 10 de promedio, el de la escolta, a veces son calificaciones infladas. Ujú. Este compañero que era de la escolta, súper inflado, ya porque había sido de la escolta, todos los profesores en automático le ponían 10. Claro. Y entonces este alumno a la larga se confió, porque él dijo, pues traigo 10. Nunca estudió, nunca hizo el esfuerzo, pero el que tenía 6 era el conocimiento de sus 6. Y entonces se fue a un curso, afinó su conocimiento y era el que se quedaba. Ujú. Yo sí vi a varios compañeros así, pero era porque el de 10 tenía sus calificaciones infladas. Ahora, ¿por qué le comento esto, maestra? ¿Qué sucede? Que cuando empiezan los puntajes más altos, de ahí empieza el conteo, taca, 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 y entonces se empieza a contar, ejemplo, avientan 200 lugares, supongamos, ¿no? Que son más, pero avientan 200. Y el alumno voy a poner un ejemplo, con 120 aciertos, perfecto, entonces de ahí empieza el conteo. ¿Cuántos tienen 120? No, pues 5. Ah, ok. Entonces ya de 200 plazas quedaron 195. ¿Quién tuvo 119 aciertos? Y de repente 50. Ah, ok, y entonces agarran esos 50. Entonces ya quedaron menos lugares y así se va limpiando. Taca, Por taca, eso taca, es el taca, taca. mayor puntaje. Por eso es el mayor siempre. puntaje, sí. Puntaje. Sí, Ajá. puntaje. Entonces, si la generación de esa ronda, o de esa vuelta, mejor dicho, de exámenes, digamos, llegaron de 120 y se quedó en 115 y hasta ahí se cerró la plaza, los 200 lugares de 115, 114 ya no alcanza. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque están jalando lo de Sí, excelencia. de los de excelencia, Sí, claro. Wow. Entonces, así es como funciona la selección. Entonces, de repente vienen las manifestaciones de que los rechazados, pues sí, pero vamos a ser bien sinceros. Hay alumnos que sacaban hasta 10, 15 de puntos. Entonces, a mí como escuela que voy a invertir, quiero a mí lo me mejor. conviene lo mejor. Claro. ¿Por qué, maestra? Tan simple. Porque soy lo mejor. Usted no va a agarrar un alumno con 15 aciertos y va a desperdiciar un alumno de 120 cuando la inversión y toda la potencia va para 120. ¿Por qué? Porque está agarrando talento. Vamos a ser sinceros. Aquí es cuando viene esto. A mí me ha tocado alumnos que de repente, cuando trabajaba en escuelas particulares, de repente decían, pues es que a mí yo ni quiero esto, quiero el papel nada más. Entonces, por eso es que de preferencia siempre tiene que haber un filtro, porque darle a todos, digamos, como una educación superior, cuando ni siquiera les interesa, porque aquí viene algo que a todos tal vez nos va a doler, pero sí hay que mencionarlo, no a toda la gente le gusta estudiar. No, por Y a supuesto veces que mucha no. gente nada más quiere el papel para brincar en el trabajo. A mí cuando le digo estaba de profesor en una escuela particular,
los mismos alumnos los mismos alumnos comentaban, Doc, a mí ni me interesa esto. Es más, yo ni quiero estudiar criminalística. Yo quiero el título porque me van a pagar más. Écheme la mano, a mí ni me interesa esto. Claro. O sea, Qué pena, pero es cierto. Sí, es cierto. Y por eso vemos tantas personas que no hacen bien su trabajo Sí. porque no le tienen amor. Ándele. O sea, solo es tener el papel, pero no hay un amor atrás y creo que eso es bien importante. Sí, entonces si se da cuenta, ¿desde dónde viene el problema? Desde abajo, cuando realmente no les interesa a los alumnos. Creo que toda esta introducción de verdad es bien importante, no solo para que todos conozcamos cuál es la diferencia, qué significa la UNAM y por qué que empiecen a suceder estas cosas es tan riesgoso y tan importante. Y que en otros países que nos escuchan entiendan también la gravedad, no solo del hecho, sino dónde sucedió, que debería de ser un lugar intocable, respetado. Sí, claro. Y ahora resulta que es todo menos esto. Y yo te preguntaba el hecho de qué tan difícil era ingresar, porque Lex, este joven, tiene 19 años, pero es estudiante de un CCH, lo que implica que tiene ciertos conocimientos. Y así como dicen que el conocimiento es poder, Ajá. si se utiliza para bien es maravilloso, pero si se utiliza para mal, también estas mentes que pueden llegar a ser, y muchos me van a decir, ¿cómo puedes decir que es una mente brillante? Pues posiblemente sí lo sea. Sí, o sea, puede ser gente muy brillante, pero también tiene ciertas psicopatologías. Ahora, déjeme comentarle esto, maestra, que tiene 19 años, me comentó, ¿verdad? Perdón lo que voy a decir, pero no tiene que estar en un CCH. Ya debería estar en la Ya universidad. tiene que estar en una universidad. A eso iba, ¿Por qué? exactamente. Porque de los 15 a los 18, máximo, es estar en una universidad, Y a veces hasta antes. en una preparatoria, sí, Sí. de 15 a 18. ¿Por qué? Porque uno sale de la secundaria, si no se atrasa, la secundaria es de 12 a 15 y enseguida es de 15 a 18 a la preparatoria. Le voy a comentar esto, ¿por qué? Porque la ventaja en la edad, a veces sí, más el conocimiento, sí puede ser un arma que puede ser utilizada en contra de la población. Le comento rápido. Yo egresé de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que está ubicada en Xochimilco. Pero todos mis amigos estaban en la 5, que está en Cuapa. Pero lo que siempre me observé era que había yo ahí entré a tocar por primera vez como baterista a un grupo de rock urbano. Pero digo, ya tiene años que nunca lo volví a ver, pero lo voy a comentar aquí porque vale la pena decir esto. Esta persona que estaba en la preparatoria ya era un fósil porque tenía 31 años. ¿Qué? Tenía 31 años y estaba todavía en la Peor que preparatoria. el Mosh. Sí, porque aquí alguien va a decir, bueno, pero ¿qué tal si entró a los 30 a estudiar? No. Este chavo había entrado desde los 15 años No es cierto. a estudiar la O preparatoria. sea, llevaba 16 años ahí. Sí, porque antes, ahorita ya no. Los planes se reformaron afortunadamente, pero antes permitían que todos los alumnos pudieran estar reprobando y se aventaran extraordinarios, pero por años. Por años. Sí, podían seguir debiendo Sí, materias sí, y sí. materias y Era materias. lo que se les llamaba los famosos fósiles. Ujú. Entonces, tenía 31 años, pero aquí vamos un poquito con la cuestión de la psique. Este sujeto ya trabajaba, manejaba un microbús. Entonces, y aparte tocaba guitarra. Entonces manejaba un microbús, obtenía dinero, tocaba guitarra y andaba ahí dentro de los campus. Llegaba siempre en la tarde con el pretexto de que se iba a regularizar. Nunca se regularizaba porque lo único que hacía era ir a las jardineras, sentarse a tocar, fumar. Echarse su porrito. Exactamente. Y aquí hay algo bien importante que aquí lo voy a decir a continuación. Su modo de enamorar a las alumnas de preparatoria de 15, 16 años, menores de edad, Claro. porque esto ya es un delito, Ah, claro. menores de edad y él 31, fíjese la distancia de edad, de conocimiento, de maña, Ujú. porque ya era conocimiento de calle,
Entonces manejaba un microbús, tenía dinero, a diferencia de los alumnos que dependen de los papás, la mayoría. Y entonces él cambiaba de novia cada 20, 30 días. ¿Por qué? Porque las enamoraba cantándoles canciones, tenía el dinero, tenía la experiencia, la labia. Entonces, pues él estaba súper a gusto. Y realmente él no quería terminar de salirse de la preparatoria porque escogía a todas las novias que él quería. Y tenía todo lo que muchos jovencitos desearían. Sí. Y él representaba esta imagen. Exactamente. Como bien dices, Ashton tiene, bueno, te comentaba 19 años. Esta mañana, mediodía a las 13 horas, ingresa al plantel del CCH Sur. Y algo que a mí me llama mucho la atención es, él ya tenía, este es un joven con ciertos antecedentes mentales, digamos, donde ha tenido terapia, donde tiene un padre que es bipolar. Ok. Y una hermana que tiene ciertos trastornos de depresivos, y la cual ha intentado quitarse la vida en una o dos ocasiones. Este joven aparentemente tiene pues problemas que piensan que son el típico problema existencial de un joven. Mi pregunta es, teniendo un padre con algún problema psiquiátrico, ¿esto se hereda? Sí, lamentablemente hay todas las enfermedades mentales, sí hay un riesgo de que se pueda heredar. Digo, no al 100%, pero sí viene la susceptibilidad genética. O sea, sí es susceptible a que, ejemplo, si el papá fuera esquizofrénico, ya le está dando ciertos genes para que él pueda heredar la esquizofrenia. Pero si a esto le sumamos que consume marihuana, que se ha estado establecido perfectamente que produce brotes psicóticos, o en jóvenes puede desencadenar esquizofrenia, entonces ya usted ya tiene dos elementos para que se pueda desarrollar esquizofrenia en este sujeto. La cuestión genética por parte del papá y la cuestión externa por una sustancia psicoactiva. Porque aquí hay que mencionarlo, todas las sustancias psicoactivas o todas las drogas, llámese de cuestión de depresor, como alcohol, marihuana, benzodiazepinas o estimulantes, polvo blanco, cocaína, para que no nos funden. La guina. Metanfetaminas. Todo esto va al sistema nervioso para que la gente no piense de que es que va al cuerpo. Por los creadores de contenido que de repente dicen cada tontería, entonces es que el cuerpo y la mente no sabe. No, sí sabe. Todas estas drogas van directamente al cerebro. Por eso lo bloquean. Exactamente. Él es un jovencito y aquí voy a entrar. Las primeras imágenes que vemos de este joven aparece con un tapabocas, con una chamarra de estas que tienen gorro, pero entonces estaba su página de Facebook, que hoy en día, no sé si a los demás les pase, para mí solo pude ingresar una vez y ya está bloqueada la página. Okay. Aparece él con poses, digamos, agresivas, que lo que quiere es como infundir entre miedo y respeto. Y físicamente te voy a decir que no se me hace un joven poco atractivo. No es un Brad Pitt, pero no es un jovencito. Digo, tiene 19 años. Yo lo veo y digo, no es un jovencito físicamente que no pudiera tener compañía. Y esto lo digo porque yo sé que la belleza es subjetiva, ¿no? Lo que es bonito para ti tal vez no lo sea para mí. Pero es un joven que prácticamente en su Facebook, en sus redes sociales, todo el tiempo está poniendo que las mujeres son malas, que las mujeres no se fijan, que él no tiene derecho a que nadie quiera estar con él, que él quiere ser un hombre que pueda dar algo, pero entonces las odia por lo mismo, porque se fijan en otras personas, pero no se fijan en él.
Y esto va a ser importante porque esto es una ideología que, como te digo, yo pensé que era más nueva y resulta que tiene más de 20 años. Y esta es la ideología de los incels. Ok. Los incels son célibes involuntarios que ellos dicen, este grupo de jóvenes, pero que también hay adultos, lo que manifiestan es que básicamente son célibes porque las mujeres no se fijan en ellos. Que ellos quisieran tener una relación no solo amorosa, básicamente sexual, pero que no la pueden tener porque las mujeres no se fijan, no les dan la oportunidad, las mujeres son ventajosas, las mujeres son oportunistas, las mujeres son lo peor. Resulta que hace más de 20 años hay una queer, que es estas personas que se visten, se transforman, que no necesariamente son homosexuales, sino hay queers que simplemente es transformar crear un personaje. Y esta persona se da cuenta hace más de 20 años que se siente triste, que se siente relegado, que básicamente no tiene como mucho cariño por parte de las personas, de su entorno, y crea una especie de página que se llama Incel. Lo que esto proponía era que las personas se pudieran unir a esta página y entonces platicar básicamente sus historias porque se sentían tristes, apoyarse entre ellos, pero ella se empieza a dar cuenta él se empieza a dar cuenta que empiezan a infiltrarse otro tipo de hombres, básicamente hombres, ya con una idea muy de misoginia, de atacar a las mujeres. Se da cuenta que esto se está convirtiendo, se está cambiando, pues toda esta ideología que tenía más de amor se empieza a compartir pues en foros de mucha violencia y decide dejarlo. Uh-huh. Pasan 10 años, regresa prácticamente a ver qué es lo que está pasando con su página porque se lo deja a un amigo y se da cuenta que de ser este lugar o un espacio seguro se había convertido absolutamente en un lugar de violencia hacia la mujer. Decide abrir otra página que se llama No Más Ira, Solo Amor, y ahí empieza a manifestar, pero se desvirtúa absolutamente todo lo que era esto de los incels. ¿Qué es lo que pasa? Esta mañana del 22 de septiembre, el ex Ashton entra al plantel del CCH Sur. Ajá. La madre se dice, y ahí vamos a hablar de estas omisiones, se dice que la madre lo ve salir con armas blancas en su mochila, le llama al 911 y advierte que su hijo ha salido de su casa, que su hijo tiene ciertos problemas mentales y que se dirige a la escuela y que algo puede pasar, cosa que no le hacen caso. Él ingresa al CCH, se encuentra con una joven y con Jesús Israel, otro joven de 16 años. ¿Ve la diferencia de 16 a 19 que tenía Ashton? Lo encuentra, quiere atacarlos a los dos, saca una especie de guadaña, no sé si la viste, hiere a este joven, sigue su camino, se encuentra con un conserje. Este conserje tiene 65 años, él lo logra retener, lo lastima también, lo hiere, y entonces Ashton sale corriendo pensando que si se precipitaba, se iba a quitar la vida. Pero resulta que al momento de que se lanza, pues lo único que tiene son fracturas en las piernas, un golpe en la cabeza y creo que en las muñecas. Y hasta ahí vamos a dejarlo para que tú nos expliques. ¿Por qué elegir una arma como una guadaña, que es impresionante? Creo que desde que la vemos ya es impresionante el arma. Porque decía que su intención era no quitarle solo la vida a un joven, sino a 6.
Pero lo que me llama la atención, y ahorita platicaremos de estos incels, y qué es lo que manifiestan y cuáles son además su diccionario, porque tienen un glosario. ¿Por qué atacar a un hombre cuando lo que odia es una mujer? Está bien interesante sus preguntas. Fíjese, tengo tantas cosas que comentarle que ya llené 2 hojas. Pero si empiezo a disociarme, jala. Sí, maestra, sí. por favor. Yo te traigo de regreso. Muchas gracias. Mire, en primer lugar, lo que voy a comentarle, digo, yo asumo la responsabilidad. No tengo un expediente, igual y me van a fundar muchos, pero Sí, pero la me voy a experiencia aventar. vale. Ajá. Para mí este sujeto, 2 cosas. 1, es un cobarde, y 2, es un imitador. Y hay otra cuestión que también viene como él se va, ahorita me acuerdo, pero imitador, la primera, y es cobarde. Le voy a comentar por qué. La cuestión de la imitación, lo vemos con su ropa. Es un personaje que él está imitando, como si fuera se viste todo de negro y se coloca como cubreboca con la capucha. Para mí es como un personaje que está imitando o de un videojuego o de incluso como de artes marciales, que quiere 2 cosas. 1, imponer, como bien lo dijo usted, miedo, y a la vez un respeto, quiere intimidar. De hecho, si se da cuenta usted, hay un libro muy bueno que se llama Cortacabezas, que habla sobre todas estas cuestiones de cómo imponen las culturas el miedo y someten a las poblaciones. Entre ellos, voy a mencionar rápido, grupos delictivos de crimen organizado. Si se da cuenta, todos los comandos de crimen organizado bastante fuertes, con mucho poderío, con bastante arsenal, son sujetos que no andan de pantalón de mezclilla y con sus suétercito. Y su suétercito, aquí la palabra de la pintura, ¿no? Que dan en las propagandas, ¿no? Llegan sujetos completamente con ropa táctica, botas tácticas, pasamontañas, armas de alto poder, todos caminando casi como muy ordenados. Sí, en una camioneta. Ándale, se bajan y la forma de actuar o tan solo de imponer someten a toda la población. Tan solo el verlos así de vestidos, por eso incluso en los penales los custodios están todos de negro con botas tácticas. Es la forma de someter e imponer el respeto. Aquí en el crimen organizado, si se da cuenta, cuando se bajan todos estos sujetos llenos con pasamontañas y se bajan de una forma muy agresiva, imponen miedo. Y toda la población se queda, pero inmediatamente aturdida, por decirlo así. Lo que él hace es algo similar, por eso es un imitador. Se coloca esta cuestión de tapar su identidad, porque la cubre. Sí, como un kamikaze, Ándale. ¿No? Yo incluso podría llamarle hasta como con un ninja, porque el armamento que trae es como de esta, bien lo dice usted, de esta guadaña, que es un arma blanca y que actúa como si fuera de estos culturas orientales. Esa es una. Número 2, cobarde, ¿por qué? Aquí viene mi análisis que yo lo vi y le voy a decir por qué cobarde. Su primera víctima es, como bien lo dice usted, un adolescente de 16 años, cuando él tenía ya 19, y si se da cuenta, no estaba solo el adolescente, sino con una joven, una mujer. Lo voy a decir con mucho cuidado y mucho tacto, no es estigmatizar ni nada. Claramente viene en el libro de violencia feminicida. Pero el hombre es muy fácil que someta, digo, hay excepciones, si hablamos de mujeres que miden 1.90, son artes marcialistas, no. La clásica, el perfil clásico de mujer jovencita, ¿sí? Tan solo con la mirada es muy fácil someter a una mujer. ¿Sí? Por cuestión cultural, no cuestión biológica. No. ¿Por qué? Porque a las niñas no se les permite desde pequeñas entrenar, por ejemplo. Alguien va a decir, no, yo llevo a mis hijas a box. Pues sí, muy bien, pero la mayoría no, porque dicen claramente, las niñas no se pueden llevar. Las niñas se sientan bien y cruzan las piernas. Ándale. Y las niñas, juegos de manos es de villanos. Y así no llevan las niñas. Y las niñas no pueden golpear. Bueno, toda esta cuestión cultural nos ha hecho que las mujeres, lamentablemente, en el momento en que alguien les levanta la mano, a la defensiva, cierran los ojos o dan la espalda.
Si se da cuenta, sus víctimas es una mujer, una adolescente y el otro joven de 16 años. ¿Por qué digo que es cobarde? Porque es la forma más fácil de llegar a atacar a un grupo, a una persona, en primer lugar, de edad más joven. La reacción no va a ser la misma. Está acompañada de una mujer que también tiene ventajas él sobre la mujer. La pregunta que yo siempre me hice cuando vi este video fue si tan valiente era y realmente quería ganar la admiración de todos. Estamos hablando de un colegio que hay muchos alumnos, hay miles de alumnos. ¿Por qué no se fue a las canchas de básquetbol a donde estaban los más altos? Claro. Y que hay un grupo de 6, 7 personas. Digo, perdón lo que voy a decir, pero yo como asesino de masas, porque no es un serial, sino fue una cuestión de masas, lo que él quería hacer. Porque no voy a un lugar donde hay muchas personas que puedo yo ser el agresor y someto a todas. ¿Por qué no sometió, ejemplo, a todos los que estaban en las canchas de básquetbol, o los que estaban jugando fútbol, soccer, o los que estaban entrenando fútbol americano, por ejemplo? No sé si el CCH tenga fútbol americano, pero... Sí, pensando que hubiera. O ¿por qué los adolescentes que ya van al gimnasio? ¿Por qué no agredió a esos? ¿Por qué? Porque es un cobarde. Es más fácil agredir a un joven que está con una joven mujer y que están incluso de la edad, que no tienen la experiencia de reaccionar, a que yo vaya y me enfrente contra 6 tipos de 1.90 que están en la selección de básquetbol. No es tonto, más bien fue cobarde. Segundo, la víctima, la segunda víctima, el conserje o esta persona de 65 años. Obviamente los movimientos, la fuerza, los reflejos ya no son los mismos. Claro. Entonces, hizo esto, vuelvo a repetir, porque no tuvo el valor suficiente de agredir a los otros. No es tonto, pero sí es muy cobarde. Número 3, maestra. Cuando él agarra y se quiere aventar, que corre y se precipita, no es tonto. Está manipulando toda la cuestión de las escenas. ¿Por qué? Sube el edificio, pero vuelvo a repetir aquí, él no es tonto. No se quiso aventar para matarse, porque se avienta a donde está un andamio con tarimas. Sí, unas jardineras. Sí, pero donde caes en el andamio. Claro. Voy a poner este ejemplo muy Pues similar. esto frena el golpe. Exactamente, lo amortigua, porque son tablas, son tarimas, y aparte el andamio está alto. No es lo mismo que se aviente del tercer piso directamente al piso y que impacte con el cráneo, que es una muerte segura, a que se aviente y caiga en las tarimas. Y que aparte es un andamio, está más alto, le corta velocidad y le corta fuerza de impacto. A su Exactamente. golpe. La caída libre es menor, el impacto, que no estuviera el andamio. Y usted puede decir, a ver, tiene un edificio gigante, ¿por qué fue a caer justo en el andamio? Porque no es tonto. Ya cuando lo vio, quiso caer ahí. Le voy a poner este ejemplo que es muy similar a lo que hemos analizado. ¿Qué pasó con Claudia Mijangos? Cuando manifestó que fue una cuestión de locura, de posesión. Cuando está con el cuchillo y se empieza a cortar, truena el mango y se empieza a cortar, entonces va a la cocina y cambia el cuchillo y sigue lastimando a sus hijos. Si fuera una cuestión mental, no cambia el cuchillo. Y una posesión menos. Ándele. Diego Santoy con Erika. Porque si Diego lesionó de muerte a los 2 niños, porque a Erika no. Claro. Si era precisamente. ¿Y por qué no es profundo el corte? Ándale, ¿por qué no fue profundo? Claro. ¿Por qué? Porque finalmente son simulaciones. Aquí este sujeto es exactamente lo mismo. Fue una simulación que lo único que él quiso fue justificar y quedar como un héroe al grupo que ahorita usted nos va a seguir narrando. Y esto me recuerda mucho a un caso de feminicidio que el sujeto era conocido como el Kevin. Muy similar. Kevin era estudiante de una disciplina oriental que usaba sables, dagas y todo esto. Y andaba de novio con una jovencita de 17 años. Muy violento este sujeto de 19. ¿Qué es lo que sucedió, maestra? Un día llega y le da unos jaloneos, la empieza a golpear delante de la mamá de la joven. Y la mamá le dice, oye, pues déjalo.
La joven afortunadamente le hace caso, pero después de unos 4 meses, que ya no era nada, la joven empezó a salir con alguien que es completamente normal, pues porque no somos de nadie, no somos posesión de nadie. Exacto. Y entonces el Kevin no soporta el enojo, que pues si no eres mía no eres de nadie, y entonces lo planea, se mete a su casa con como sable, empieza a lastimar a esta jovencita. Y aquí viene la simulación. Una vez que la priva de la vida con 17 heridas en el cuello, 17, porque yo hice la autopsia, 17. De hecho, utilizó de estos cuchillos también que le llaman como de Rambo, muy gruesos. ¿Cómo crees? Entonces, una vez que la priva de la vida, se va al baño y supuestamente se corta las muñecas. Pero aquí viene la pregunta. Ya dio 17 heridas profundas, que incluso casi decapita a la joven. Y cuando se corta él, cuando llega la autoridad, lo encuentran vivo. La pregunta es, ¿por qué con la joven que privó de la vida no ocupó la misma fuerza letal para él? Porque no era la intención matarse, era la intención simular. Sí, dramatizar. Ándele, y aquí viene el quinto factor, victimizarse. Este sujeto, como bien lo decía un profesor de una muy buena maestría del suicidio, victimización, ganancia secundaria. Se victimiza al aventarse, porque toda la gente, es que se quiso matar, se quiso suicidar, del arrepentimiento, se quiso suicidar. No es cierto, cayó sobre unas tarimas en un andamio, eso corta velocidad e impacto en caída libre, ¡pum!, sobrevive. Pero esa victimización, ganancia secundaria, la obtiene para el grupo al que él pertenece, de que lo toman como un ejemplo de que, valiente. Todos los actos que ahorita le acabo de comentar son actos de cobardía. No se enfrentó contra los hombres alfa o los adolescentes alfa. Se enfrenta contra alguien que incluso, lo voy a comentar de manera muy breve, lo analizamos con un profesor muy admirable y querido para mí, que es el profesor John Márquez. Le mando aquí un saludo y un abrazo, que da clases de kickboxing y fue campeón nacional. Cuando él vio el video, me dice, un error que cometió el jovencito, que fue la víctima mortal, y que era porque no sabía meter las manos, fue que cuando ve este sujeto, él le da la espalda y corre. Alguien que sabe meter las manos se pone en guardia y no va a darle la espalda, porque sabe muy bien que darle la espalda al agresor es garantía de muerte, porque no sabemos qué nos va a hacer. En cambio, si alguien mete las manos, tiene la oportunidad de las extremidades inferiores conectar una patada, aventarle algo a la cara. Incluso, como bien lo señalan los criminalistas y médicos forenses, las heridas de defensa, de lucha y forcejeo. Tal vez lo trata de agarrar. Sí, se corta las manos. Se muere. Exactamente. Entonces no tenía. ¿Por qué? Porque él corre, le da la espalda, y el otro, de manera cobarde, es cuando le da la lesión aquí en la parte del cuello. Entonces fíjese cómo desde ahí, desde el ataque, estamos viendo a una persona completamente cobarde, que obtuvo muy bien las ventajas sobre sus víctimas y que sobre todo se trató de victimizar para una ganancia secundaria. El hecho de escoger esta tipo como guadaña, ¿tú crees que sea representativo para lo que quería ser? Yo creo que y aquí hay algo que yo le voy a comentar, qué bueno que me recordó, maestra. Si nos remontamos un poquito años atrás, ya ve que ha habido cuestiones de bullying, que aquí sí lo mencionamos, que es en las escuelas bullying. Ya ve que ha habido varios asesinos seriales, de masas, perdón. Uno de los últimos fue de origen oriental, no sé si recuerda, que también fue muy similar lo que hizo este sujeto. Muy similar. El anterior se vistió de negro, incluso grabó videos antes a subirlos. Ándele. Y cuando entra a la escuela, él ya tenía sus objetivos, porque ya le habían hecho bullying. Él ya tenía sus objetivos y va muy agresivo uno sobre otro, uno por uno, pero incluso se le ve la determinación de hacerlo. El coraje, el enojo, las facciones, cómo llega y agrede. Ahí nos estamos hablando de que ya tenía objetivos y lo había planeado ya con mucha certeza.
y ya tenía el enojo y el resentimiento hacia esas personas. El objetivo era aniquilarlas. En este sujeto, si se da cuenta, incluso al ataque, que nada más lo hace así como al aventón y se echa a correr, estamos hablando de que este sujeto solamente fue un imitador. ¿Por qué? Porque si él hubiera sido realmente capaz de crear toda la escena y diseñar su ataque, no, en primer lugar, camina con determinación, no lo hace como al aventón y se echa a correr. Él ya hubiera tenido todas sus víctimas planeadas. Hubiera llegado, e incluso en la forma de atacar, hubiera sido muy contundente. No de que pega y se echa a correr. Entonces, para mí solamente fue tratar de ser un imitador para victimizarse, y de ahí, de esa victimización, ganancia secundaria, reconocimiento desde el problema paterno que tiene un papá con un problema mental, y que muy seguramente su personalidad ayudó a que la demás gente pues siempre lo viera como introvertido o como incluso cobarde. Entonces quiso hacer esto para resaltar. Lo logró al final de cuentas porque esta comunidad que usted nos platica pues le dio este reconocimiento. Claro, ellos no son criminólogos, pero finalmente logró ser reconocido, que para mí es un pobre diablo. Pero fíjate, Jorge, ahorita lo que estás diciendo, algo que siempre me decía mi papá, que lo más peligroso que podría haber era un delincuente, una, primerizo, y dos, con miedo. Sí. Si tú vas en la calle y te quieren asaltar y ves que es un jovencito, bueno, nunca hay que poner resistencia. Me decía, pero es más peligroso si tiene miedo, porque se le va a salir el tiro. Sí, completamente de acuerdo con usted. Entonces, a ese sí tiene más miedo. Yo lo veo con este joven y a mí se me hace más peligroso un jovencito así, porque precisamente no tiene ni siquiera un plan de ataque. No, entró dudando de todo. Exactamente. Como dices tú, el golpe puede ser porque le dio, ahorita tú nos vas a explicar por qué este corte es tan mortal, porque no pudo haber quedado como una lesión y sin embargo muere. Pero creo que también es importante que nos expliques, que la gente entienda cuál es la diferencia de un asesino serial y de un asesino de masas. Ah, muy buena. Mire, el asesino serial generalmente, como lo hemos visto, tiene un porqué. Generalmente hay un perfil, excepto lo que platicamos en el capítulo de Amazon, que fue exclusivo, pero habría que mencionar que el asesino de las vías, pues finalmente hacía al azar. Pero aquí recordemos una de las clasificaciones de Robert Bradley, que nos habla de un asesino serial de 3 personas en adelante. Incluso hay otros autores que dicen con 2 en adelante. Pero que tengan una firma y un... Cuando hay organizados, desorganizados, algunos tienen su firma, otros no tienen firma, otros tienen una característica muy propia. Por ejemplo, Juana Barraza, que sabemos la mataviejitas, tenía el objetivo de aniquilarlas cuando tenía este flashback de que los vinculaba con su mamá. El coqueto... Sí, un detonante. Ándele. El coqueto generalmente eran con jovencitas y que tenían cierta facilidad por cometer el delito porque o ya estaban muy cansadas, algunas en estado de ebriedad, o incluso de las primeras fue cuando se bajaron todos de la unidad, el chofer, y abusó porque precisamente nada más se había quedado la jovencita. Esta ventaja del sexo masculino con el femenino y someterla y estrangularla. Ese es el asesino serial, que ya tiene generalmente, no estamos diciendo que esto es muy, muy general. Sí, claro. Que tiene ya un tipo específico de víctima y puede tener su propia firma o no. Y aparte, a veces algunos tienen un periodo de enfriamiento. ¿Por qué? Porque puede ser desde la cuestión religiosa, una cuestión mental que alguien le dice qué tipo de víctima puede ser, o incluso, como hemos visto en algunos, la justificación por el comportamiento de la propia víctima. Ejemplo, el mismo
coqueto decía, es que yo las mato porque son esto, ¿no? O sea, No, y decía, pues si se quedó es porque quiere. exactamente. Ujú. Otro, Filomeno, Ujú. al igual que el de Catepec, decían que las castigaban porque todas eran, Sí, pues, putas. Ajá. ándale. Entonces, ahí hay como una justificación. Ujú. El de masas no, generalmente el de masas es un solo evento y hay múltiples víctimas. Este cuate, por ejemplo, el que hablábamos de origen oriental, ese Ujú. sería uno de masas, Ujú. porque fue eliminando en ese mismo evento. Pero este no. Él pretendía ser de masas, pero como bien lo dijo usted, la situación de dudosa por tratar de imitar y reconocer, pues tenía hasta duda en cómo llevar a cabo el homicidio de las demás personas. Y porque además creo que también hay una característica importante, que el asesino serial puede suceder, pero difícilmente se va a quitar la vida. El Ah, de sí. masa sí. Sí, claro, porque incluso ya ve que el doctor Vicente Ujú. Garrido nos dice, es muy raro que el serial Se vaya quite a la atentar vida. contra él. Ujú. El psicópata no va a atentar contra él. Y entonces esto también hay que entenderlo porque yo estuve viendo muchas preguntas, muchos comentarios y las personas se sienten muy confundidas en el término de psicópata y que para cualquiera diría es otro psicópata porque decidió, porque ya habían como estas banderas rojas, porque había decidido quitarle a 6 personas la vida, que también me gustaría saber en el momento que le hagan las pruebas psicológicas por qué 6. Algo tiene que tener una razón para que elija 6. Si entre estos había hombres y mujeres, cuando el término incel o esta ideología tiene que ver con el odio a las mujeres, no a los hombres. Y entonces saber cuál es esta diferencia, por qué este joven no es un psicópata. Mire, no tiene, yo lo he visto que no, digo, es muy a grandes rasgos, Ajá. pero yo no le veo tantos rasgos de psicopatía. ¿Sabe por qué? Yo lo veo más que nada una necesidad que este tipo tuvo de pertenecer a un grupo. Algo. ¿Por qué? Porque se sentía desvalorado, Uh-huh, no tenía la figura paterna de manera adecuada, uh-huh. era introvertido y de ahí tal vez toma un poco en la cuestión de que no tenía esta gracia con el sexo opuesto. Si juntamos estos factores, Uh-huh. pues puede justificar su ataque. Sin embargo, no tiene las características clásicas del psicópata, que sea manipulador, que cometa algún delito, que sea violento, que manipule. Aquí todo lo hizo por imitación y al final lo que sí es que sí quiso justificarse y manipular, pero en el último momento, no desde antes. No tuvo las clásicas señales de un psicópata. Por eso es que yo sigo afirmando que se trata de un imitador por la necesidad de pertenecer a este grupo. Exactamente. Es como en el caso, no sé si usted se acuerda, cuando voy a mencionar, no es muy similar, pero es parecido para darme a entender. Por ejemplo, los Mara Salvatrucha, Uh-huh. los 13 y los 18, que se dejan golpear por 18 para Uh-huh. pertenecer al grupo de 18. Sí. Y que se tatúan, Uh-huh. que se tienen varios tatuajes muy característicos. Entonces, ¿por qué? Por la necesidad de pertenecer. Y creo, maestra, que todos hemos pasado por esta situación en la adolescencia de la necesidad de pertenecer a grupos. El cigarrito. Ándale, es a lo que voy. ¿Cuántos de nosotros Ujú. no llegamos a fumar Simplemente por pertenecer a ese grupo en especial? ¿Cuántos de nosotros no consumimos alcohol por pertenecer a ese grupo? Claro. Fíjese, yo recuerdo muy bien varios compañeros médicos, bueno, estudiantes de medicina, que eran muy fiesteros y les decían los basura. Yo creo que me están escuchando algunos y les mando un saludo porque les decían los basura. ¿Por qué? Era un grupito como de aproximadamente 7 compañeros del mismo salón, porque de repente usted ve que en los salones están divididos por grupitos. Claro. Entonces yo en aquel entonces estaba en tercer año de la facultad y tenía una novia, pero nos decían los japoneses, ¿por qué? Porque la novia tenía sus ojitos como japonesita, entonces yo siempre me la pasaba con ella y a mí me decían el japonés
y ella la japonesa, entonces eran los japoneses. Estaba el grupo de los basura y uno que otro ahí disperso, ¿no? Pero a lo que voy con esto, los basura eran los alumnos que siempre generalmente estudiaban 5 minutos antes de que llegara el profesor, copiaban entre ellos los exámenes, se iban de fiesta, eran súper parranderos, cada fin de semana se perdían en fiestas y pues ahí se le iban pasando con promedio de 6, de 7, ¿no? Y un día yo estaba justamente en la clase y estaban a punto de hacernos examen y me dice uno de los basura, Mauricio se llamaba, me dice, pásamelas. Y ahí se las empiezo a decir, mira, yo creo que van a preguntar esta cuestión del cáncer de páncreas y van a decir esto y esto y esto. Ah, ok, ¿y qué respuesta es? No, pues es esto, pero yo siempre he estudiado como profesor en el sentido de que, a ver, es este tema y yo qué podría preguntar, qué sería interesante. Entonces me ayudó mucho esta metodología y me iba bastante bien. Entonces le digo, yo pienso que pueden preguntar esto y esto y esto. Bueno, y entonces le fue bien a Mauricio. Que para resumir esto, maestro, estábamos en la clase y entonces de repente hasta la forma de sentarse, porque se sentaban hasta como si estuvieran en una cantina, así todos guangotes, ¿no? Con las piernas abiertas. Hagan de cuenta, estaban en la cantina. Y entonces yo me le quedo viendo a uno y le digo, yo los envidio. Y me volteé a ver uno con barba y me dice, ¿por qué? Digo, es que ustedes se van a fiestas, nunca se preocupan, pasan los exámenes, con 6, pero pues pasan. Digo, y está bien padre. Yo quiero pertenecer a su grupo, les dije. Oh. Y me dice, ¿quieres ser de la basura como nosotros? ¿Quieres ser basura? Sí quiero ser basura. Le digo, quiero estar así como ustedes. ¿Y sabe qué me dijo? Tú no podrías. ¿Por qué si yo quiero ser basura? Tú puedes ser pseudo basura, pero nunca vas a ser una basura como nosotros. ¿Pero por qué? Dice, porque para eso se nace. Tienes que tener que te valga gorro todo, no te preocupe nada. Y tú no, tú eres muy obsesivo y siempre quieres cumplir. Tú nunca podrías ser de la basura, no podrías ser como nosotros. No puedes pertenecer a nuestro grupo, porque nosotros somos muy tranquilos, destrampados, no nos importa nada. Entonces, a lo que voy con esto, ¿cuántos de nosotros, maestra, siempre quisimos pertenecer al grupo entre jovencitas? Las de la secundaria, que se subían las faldas. A mí me tocó compañeras que entraban a la escuela con la falda debajo de la rodilla, entraban al baño y ya traían minifaldas, pero era un grupito en especial. Las ninfas les llamaban. Otro grupito donde ya usaban tacones con zapatos de charol, ¿no? Las porristas. Entonces siempre, como especie humana, tenemos esta necesidad de pertenecer a grupos. Pero el problema es que en la adolescencia y en esta etapa donde no hay tanta madurez, la necesidad de pertenencia a un grupo es muy, pero muy fuerte y es donde se cometen locuras. Pero a ver, acabas de decir algo que me llamó mucho la atención. A ti te dicen, tú no podrías ser basura, podrías ser subbasura o pseudo basura. En una mente sana, que finalmente, posiblemente nunca hubieras podido ser esa basura, porque nunca te hubieras podido integrar. Sí. En una mente sana, no afecta. Y entiendes. Sí. Pero en una mente que ya hay algún tipo de deterioro, de distorsión, de afectaciones a nivel social, ¿qué pasa? Aquí puede... buenísima. ¿Qué sucede? Mire, lo vamos a pasar a la cuestión de Filomeno y del de Catepec. ¿Cómo se llamaba? Juan Carlos. Juan Carlos. Y ahorita lo pasamos a este estudiante del CCH. ¿Qué pasa con Filomeno y Juan Carlos? La constante del rechazo de las mujeres hacia ellos. Si nosotros, con este concepto de que ellos asesinan a mujeres por un castigo porque fueron rechazados por las mujeres, ¿qué pasa con un joven que viene desde la adolescencia con ausencia de un papá, de una mamá con hermana con patología mental, depresiva, con ser introvertido, que se tiene que aislar en estos grupos de internet que están conectados en todo el mundo, pero están aislados? Sí. Y que la misma población como jovencitas lo puedan rechazar, porque incluso aquí viene algo bien importante que usted dice, el enojo de que a ellos los rechacen porque no son guapos, por decirlo así.
Número 2, el hecho de que compañeros sean hombres alfa, porque también escuchaban las noticias que decían que tenían un cierto enojo para los hombres alfa. ¿Quiénes son los alfa? Los chats. Pues los que juegan fútbol, Claro. los populares, los fuertes, los que tienen tema de conversación. Ese es un alfa. Incluso de repente entre hombres decimos, ay, ese cuate tiene presencia, ¿no? Está rostro, sabe expresarse, está fuerte. Entonces ese es el alfa. Entonces, a lo que voy con esto, fíjese todos los elementos bien importantes. No es alfa, siempre ha sido un adolescente y después un joven rechazado, no tiene el carisma, introvertido, antecedentes patológicos de su familia, rechazado por las mujeres. Pues entonces es un caldo de cultivo de una necesidad de entrar a un grupo de pertenencia y que este grupo se caracteriza por generar odio hacia las mujeres y también por generar o fomentar el ataque mortal hacia víctimas. Ese es el problema de entrar a grupos de ese tipo. Pero fíjate, tú estás ahorita comparando a Juan Carlos, a Filomeno, y pongamos este joven, ¿cuál fue la diferencia de entre Ashton, o sea, el joven de la CCH, que también lo humillaron, que también lo rechazaron, y no se convierte en el asesino serial que se convierte Juan Carlos? Ah, buenísima. Dos. Una, la edad, porque Ashton es más joven. Y la edad de Juan Carlos, pues ya trae un largo colmillo retorcido. Ya, exactamente. Ya trae más experiencia, ya incluso trae más enojo, más odio hacia las mujeres porque lo han rechazado, coraje. Incluso puedo asegurar, perdónenme, lo voy a hablar en este momento como la mente de Juan Carlos. Lo vamos a decir rápidamente aquí, que se está ya preparando, ya se está cosiendo este libro de asesinos seriales que ya vamos a sacar, usted y su servidor. Entonces voy a meterme tantito a la mente de Juan Carlos. Mujeres que se vean muy guapas, que vistan con minifalda, con escote, él las va a ver como provocativas. Claro. Y si este tipo de perfil lo despreció a él, entonces le genera un odio hacia todas las mujeres que tengan este perfil de, él les va a llamar como mujeres fáciles. Sí. Entonces, la diferencia es que este sujeto, uno, es la edad. El grupo al que pertenece, fíjese, si Juan Carlos lo analizamos, a Juan Carlos lo despreciaron varias mujeres, pero no pertenecía a ningún grupo. No. Él se aisló más que nada y unió fuerzas con la esposa. Como que la esposa momentáneamente fue el refugio para él. Sí. Pero Ashton sí estaba en un grupo que pudo fomentar el ataque. Entonces aquí le contesto estas dos. Uno, el grupo al que pertenece, y número dos, su escasa edad. Probablemente, usted me va a decir, ¿tiene mucho que ver el grupo? Sí. Incluso lo mencionan muchos TikTok, que a mí me encanta ver este tipo de TikTok. Claramente dice, digo, no es una regla, para aclararlo, porque mucha gente va a decir, es que a mí no me pasa. Bueno, no es una regla. Pero dicen, párate a las 5 de la mañana y ve a correr con los de las 5 de la mañana, vas a ser alguien que corre a las 5 de la mañana. Claro. Párate a las 12 y vete a tomar, vas a ser el grupo de los borrachos que se va a tomar a las 12. El grupo tiene mucho que ver. Claro. Por eso la famosa... Dime con quién andas. Exactamente. O la cuestión del ejemplo de la manzana podrida que pudre a todas. Sí, es cierto. Sí. El grupo tiene mucho que ver. ¿Por qué, maestra? Para terminar el relato de los basura. Los basura, al final de cuentas, terminaron mal porque al terminar el año, pues como su promedio era muy inferior, se fueron a las peores sedes. Los que iban hasta arriba, tengo un amigo que después terminó haciendo cirugía cardiotorácica, pero no era del grupo de la basura, sino eran de los que iban solitos duro y estudie, y ahorita es uno de los mejores cirujanos de tórax. Entonces no es lo mismo. El grupo al que pertenece uno es abismal. Por eso incluso dicen, siempre únete con los triunfadores. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la ideología, fíjese, rápido platico esto, que mucha gente se va a identificar y yo lo vi mal. Yo fui víctima de una estafa de trabajo. Me acuerdo, y yo se le he platicado ya muchas veces, pero para ilustrar esta parte, un día nos juntan para las famosas
cuestiones de colocar, nos iban a dar trabajo envolviendo cosas que siempre salen en los periódicos. Gana 5,000 pesos semanales Envuelve envolviendo dulces de Ajá. tal marca. Y ahí voy, al Metro Valderas. Era una oficina hechiza, porque claramente se veía. De hecho, yo estaba estudiando ya medicina y dije, qué raro, porque hay muchas oficinas así como divididas y con Como cubículos. puro cubículo de madera muy vieja. Ajá. Y como que se estarían así. Entonces dije, que está bien raro. Pues tendría que ser una empresa fuerte. O por lo menos que esté bien, ¿no? El cubículo. Pero no. Entonces, recuerdo muy bien que estaba un señor, nos meten alrededor de 150 personas para darnos la plática motivacional de que, ¿y por qué están aquí? Pues por dinero, ¿por qué? Por dinero. Y todos allá bien extasiados, ¿no? Y te lavan la cabeza. Sí, cañón. ¿no? Y Sí, ponen música y sí. baila ahí el cuate mejor que los, los que luego están ahí bailando los domingos cuando dan alguna cuestión de religión. Ujú. Digo porque me Sí, ha tocado sí, ver, claro, sí. este, Como pastores. ándale, Ujú. mejor que estos cuates. Sí. Y entonces me acuerdo muy bien que dijo un señor, porque la que nos estaba dando el curso del dinero, dice, yo conozco mucha gente que estudia y anda barriendo las calles porque lo más importante es él y todo es dinero. Y entonces sale el señor. Sí, es cierto. Yo conozco varios doctores que andan ahí mejor manejando un taxi, porque así lo dijo. Entonces yo volteé y me le quedé viendo. Y fui y le dije a mi mamá, mira, ¿qué crees? Dijo un señor. Porque uno de joven está a veces muy descarrilado. Claro. Y siempre es bien importante el consejo de la mamá, del abuelo, del tío, ¿no? Y entonces me dice, bueno, déjame decirte 2 cosas. La primera, sí es cierto, el señor tiene la razón. Hay personas que estudiaron mucho y que están atrás de un empleo que no les gusta. Ujú. Pero hay algo bien cierto. Los mejores siempre tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque a veces estos jefes necesitan a los mejores. Y entonces, esos siempre van a tener mucho trabajo. Claro. Y si es cierto, maestra, no se No, equivocó. por supuesto que sí. Entonces, a lo que voy aquí, esta persona, este sujeto, si se hubiera introducido o si hubiera pertenecido a un grupo de jóvenes que hacen Sí, deporte, positivo. Ajá. exactamente, de una cuestión positiva, este sujeto no hubiera hecho eso. El medio tiene mucho que ver. Te voy a decir unos términos para ver qué Sí. opinas y cómo poder identificarlos, porque creo que esto es bien importante, que también papás, mamás o quien esté a cargo de jóvenes también se den cuenta Ujú. lo que dicen, lo entiendan y entonces sepan de lo que están hablando. Como les decía, el término incel, a lo que supuestamente Ashton pertenece, es este célibe involuntario. Es la persona que dice no poder tener relaciones afectivas o sexuales a pesar de desearlo. No es célibe por decisión, sino por causa, ¿no? Externa. Estos centralizan la frustración sexual como una identidad y desplazan la culpa hacia el exterior, sobre todo mujeres. Ellos evitan la autocrítica o la reflexión. Pero también existen las femcel, que es la versión femenina. Estas suelen buscar comprensión, no odio, pero lo buscan en espacios incel. Ellas quieren dar amor, pero no sexo. Cuando los incels Quieren tal vez sexo. no buscan tanto amor, sino sexo. Pero ¿qué hace la femcel? Se inmiscuye o se integra a grupos incels. Ve qué raro está esto, ¿eh? Es que es ¿sabe qué? Es una falta de identidad Claro. de estas personas porque son jóvenes. Digo, la mayoría. Sí, no, los incels sí, la mayoría son jóvenes. Y dice que estas mujeres son atacadas por este mismo grupo porque ahí les muestran la misoginia que quisieran, pero estas niñas van y lo buscan en ellos. O sea, ve qué raro está esto. Sí, Ya nada más te digo, los hombres chat, es el que te decía, son los hombres que físicamente son atractivos, dominantes y exitosos con las mujeres. Esta es la figura de proyección del enemigo. Ellos encarnan el éxito sexual que los incels creen que se les ha negado, pero por genética.
está la Stacy, que es la mujer atractiva, popular, que busca a los chats, ¿ok? Entonces tenemos a las Stacys y a los chats como los malos, y a los incels y a las femcels como los relegados. Sas. Ellos también tienen a la Becky, que es la mujer promedio que si bien tiene éxito, más que un incel, pero también es relegada por los chats y por las Stacys. O sea, es que es todo un mundo, está muy cañón esto. Es que, ¿sabe qué? Digo, perdón que ahorita nos sigue diciendo esto, pero es la falta de identidad. Y mientras uno tenga la falta de identidad, lamentablemente es una persona que va a estar buscando dónde acoplarse. Y el gran problema es acoplarse a grupos erróneos. ¿Por qué le comento esto, maestra? Yo tuve varios amigos emos. Para todas las personas que no saben, era una tribu, grupo de personas que se vestían todas... A mí me encanta vestir de negro. Nunca fui emo, pero yo amo el color negro. Tapaban la cara. Pero eran personas que se colocaban todo el cabello aquí para taparse la cara. Y tristes. Porque se supone que estaban tristes. Ya estas personas que crecieron y que ya son personas estables, trabajadoras, con familia, un día mostrando fotos, le digo, oye, ¿y ya por qué no te peinas así? Yo, pues, de cascarrilla, ¿no? O sea, siempre he sido un poquito castroso en ese sentido. Soy muy... sí, de estar... Sí, está ahí dicen duro y duro. que no, como decían, que como cuchillito de palo. Ajá. Porque pues son guantes, ¿no? Entonces, oye, y si nos peinamos así como te peinabas, pues voltearon algunos y me dijeron, no, ya no. Digo, ¿pero por qué no? Y les dije, bueno, a ver, ya estás más grande, ya tienes 40 años. ¿Por qué te vestías así? Ahora tú platícame, porque quiero saber cuál es la razón de que te colocabas el cabello aquí, te pintabas todas las uñas de negro, los párpados aquí, las sombras y siempre actitud triste. Le digo, yo nunca te conocí, hasta ahorita, yo no te he conocido en una etapa depresiva. Tú no tienes depresión, no tomas medicamento, entonces ¿por qué trabas así con estas características? Y me decía, por la necesidad de pertenecer a un grupo. Si tú ahorita a esta edad me dices, ¿lo volverías a hacer? Yo de loco lo hago. ¿Por qué? Porque, perdón, lo voy a decir como lo dijo, dice, yo hacía el ridículo. Pues traer aquí toda la cabeza tapada con las greñas, dice, pues a veces ni veía, de esos, parecía un gallo que acaban de agarrarse a picotas con otro gallo, y no veía. Pero yo era por la necesidad de pertenecer. Entonces, a lo que voy es esto. La falta de identidad es muy importante porque si uno con esta falta, fíjese, suena contundente, pero vamos a decir, falta de objetivos en la vida, el por qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser a futuro? ¿Dónde quiero estar? Si nosotros no tenemos estas 3 preguntas, ¿qué objetivos tengo en la vida? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo me veo en 20 años? Voy a ser una persona como una boya. Hay gente que muy válido, muy respetable, decir, pues ¿para qué me estreso? Los basura. Sí, claro. No, pues a ni mí va ni viene. Lo vimos con Leonardo DiCaprio en el Titanic, la maravillosa frase que están comiendo el pan. Y dice, hoy celebro porque mañana no sé qué me depare y hoy estoy aquí en un barco de lujo. ¿No? Pero esa es una película. Si lo llevamos a la vida real... Digo, usted aquí, que ya tiene toda una experiencia, usted como mujer no quiere a un hombre que diga, pues ya mañana vemos, claro, o ya mañana a ver qué comemos. No, siempre hay una estructura de objetivos en la vida. Entonces, si el adolescente no tiene objetivos, no tiene el sentido de vida, que incluso hay un maravilloso libro que es El sentido de vida, no tiene el por qué, es cuando incluso viene esta cuestión depresiva y decir, ¿hacia dónde me voy? Y aquí hay algo bien interesante también de analizar, que en la cuestión de adolescencia es cuando se despierta la edad reproductiva y el impulso de todas estas hormonas que son, pero a máximo esplendor, el incremento de testosterona, incremento de estrógenos, y entonces hay una necesidad sexual de estos adolescentes de estar pues haciendo experimentación, de estar probando, de aceptarse en su sexualidad. Y ese es el gran problema de los dos lados de la moneda, o de la báscula, o de la balanza, donde, vamos a poner este ejemplo, si yo no tengo educación sexual, pero sí tengo acceso a tener relaciones sexuales,
viene un embarazo no deseado. Los embarazos en adolescentes que se están incrementando. Pero si tengo, por otro lado, la falta, que no tengo una compañera sexual, pero tengo la necesidad de querer tener relaciones y no controlo esa cuestión biológica, porque sí se puede controlar, pero yo no la sé controlar, entonces tenemos este tipo de grupos donde generamos un odio hacia las mujeres porque a mí no me hacen caso y un odio hacia los guapos porque me quitan a las mujeres que me podrían hacer caso y tener relaciones sexuales. ¿Ya se dio cuenta los dos lados de la balanza? Y es que además, no es que me cause gracia, no me causa gracia, pero sí lo veo a nivel adolescencia. Y entonces pienso en estos incels y en las femcels. Finalmente, si se juntaran positivamente, encontrarían que lo que yo no encuentro en otras personas, lo puedo encontrar en ti y podrían tener el afecto y el sexo finalmente que tanto están buscando. Sí, claro. Pero aún así, estos jóvenes están atacando a las que estarían en el mismo lugar que ellos. No sé qué me preocupa más. El hecho de que este joven pertenezca a estos movimientos o que existan estos movimientos o que en un arranque haya hecho este asesinato. ¿Fue por casualidad? ¿De verdad lo tenía planeado? ¿Se le salió de las manos? ¿Qué es más preocupante? Porque los incels no matan. O sea, son misóginos, sí, dicen términos horribles, pero no están matando. ¿Por qué este sí mata otra vez? Mire, yo encontré algunos datos donde decían que había uno que otro que sí habían dado la noticia, digo, en otras partes del mundo. Pero más grandes. Sí, ándele, más grandes. Más de 30 años. Sí, los que mataron. Que se habían convertido en homicidas. Ajá. Y yo considero que este sujeto, por la necesidad tan grande que tenía del reconocimiento y de pertenencia y querer ser admirado como los más grandes, por eso es que hizo este destrampe tan terrible y la víctima fue seleccionada desde mi punto de vista no al azar, sino con esta ventaja de que una, era más joven, dos, a veces, fíjese, voy a meter un poquito de biología, no como Lombroso, pero entre hombres sabemos, y también entre ustedes como mujeres, sabemos muy bien cómo puede responder el que está enfrente. Claro. Incluso hay hombres que con la pura mirada, la forma de caminar y la postura, de repente uno dice, ay, me hago a un lado. No. Ándale, yo un día iba caminando con un amigo y venía un chavo así, que se veía que estaba duro en el entrenamiento, tal vez era boxeador y hacía mucho ejercicio. Incluso el cuate dijo, ahorita voy a posar a ver quién, pues íbamos en la banqueta, ¿no? Entonces yo me le quedé viendo y dije, bueno, a ver qué va a hacer este inmenso, ¿no? Pero ya cuando vio más cerca al chavo se quitó y le digo, pues ¿qué pasó, no? ¿Que te ibas a poner enfrente? No, dice, porque sí me da mis cocazos. O sea, entre hombres sabemos, entre ustedes como mujeres también. Sí, es como lo que tú recibes del otro. Te voy a decir algo. Sí. A mí me pasa mucho que yo pienso que yo soy una buena persona, que no soy de hacerle daño a nadie. Yo así me considero. Pero la impresión que tienen conmigo siempre es opuesta. Y me dicen, es que me pones como nerviosa, es que como si yo fuera, yo sé que yo no soy, mi hermano de vida me decía que yo parecía Dulce Poli, ¿no? Que yo quería ser así como linda, pero a la vez era como agresiva. Pero esto es lo que tú vas como, a veces son medios de defensa, ¿no? Uh-huh. Como tratar de poner blindajes para que las personas no te lastimen. Sí. Algo que a mí me llama mucho la atención, y yo no sé si le quito peligrosidad o momento a este joven, en el momento que le da en la parte trasera, porque como forense te quiero preguntar ¿por qué hace tanto daño si pensaríamos que este tipo de arma cortaría así y sería más letal si lo hiciera por frente? ¿Por qué fue tan letal en la parte posterior? Muy seguro. Digo, yo no... Sí, no has visto. No vi nada, pero por la forma de cómo pega y es la forma semilunar,
como hace este movimiento, considero que le lesionó el En paquete la vascular. yugular, Sí, ok. porque aparte la muerte, por lo que sé, fue muy rápida Sí. de este joven. Sí, se desangró. Ándele, entonces no dio tiempo de que llegara la ambulancia. Entonces, una hemorragia de tal magnitud, nuestro corazón, en cada latido, generalmente hay de 50 a 80 mililitros ¿De de sangre sangre? que Ok. avienta el ventrículo izquierdo. Cuando llega este tipo de lesión arma, por ajá. el arma, Ajá. impacta y entonces viene algo bien complicado para el cuerpo, porque al momento en que se empieza a salir el líquido, inmediatamente baja la presión, se cae, Se desploma. se desploma la Ok. presión arterial. Al desplomar la presión arterial, tenemos una estructura que se llama seno carotidio, que responde a presiones, que está justamente en la división de la carótida. Es carótida común y luego se divide carótida interna y carótida externa. Ujú. Carótida externa da ramas para lo que es el cuello, carótida interna va directamente a toda la irrigación del cerebro, en pocas palabras. Pero entre estas dos existe algo que se llama seno carotidio. El seno carotidio le va a manejar presiones. E incluso hay datos donde el esposo llegaba y le besaba el cuello y la esposa se desmayaba. Sí, porque oprimía el seno carotidio, que manejaba ¿En presiones. serio? Sí, Ok. son casos muy curiosos. A lo que voy con esto. En el momento en que el seno carotidio le reporta, el cuerpo le reporta las terminales que van en las arterias, que cae la presión, entonces el seno carotidio manda la información al cerebro para que el cerebro diga, me voy a quedar sin oxígeno porque la presión está cayendo. Como medio compensatorio, maestra, ¿qué es lo que hace? Le dice al corazón, trabaja más rápido para que entonces la sangre la mandes más rápido y tenga dos cosas. Una, oxígeno que necesito, y número dos, restablezcas la presión. Oh. Entonces, en el momento en que le manda esa señal, el corazón empieza a trabajar más rápido, que es la taquicardia, que es lo que tenemos con datos de las primeras manifestaciones de choque, taquicardia, taca, 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 taca. Y entonces, en el momento en que se empieza con la taquicardia, más de 100 latidos por minuto, ¿qué cree? Empieza a salir más rápido la sangre. Entonces, de tener de 50 a 80, vamos a tener de 100 o más cantidad de sangre porque empieza a latir más trabajar rápido. más, ajá. Y entonces, al salir más rápido la sangre, Se desangra más rápido. Entonces, O sea, juega en contra. sí, es que es La maravilloso orden del entender. cerebro. Fíjese que cuando usted ve el efecto dominó y la falla orgánica, es muy interesante y apasionante entender cómo el cuerpo trata de sobrevivir, pero a la vez estos mecanismos compensatorios provocan la pérdida de la vida. Es muy apasionante entenderlo. Lo mismo sucede algo parecido con el infarto, que luego lo platicamos. Ujú. Entonces, late más rápido, sale más la sangre, hay más hemorragia, cae la persona fallecida, pero es debido a la lesión en vena yugular y arteria carótida. Si fue la arteria carótida común, que es más gruesa porque después se divide en dos, pues la lesión es más grave y la hemorragia es inminente. Una persona con una hemorragia de esas características muy seguramente pierde la conciencia tal vez en 1 minuto, 40 segundos, más si empieza a correr. ¿Por qué? Porque al correr hay más taquicardia, Claro, y y entonces más. y más se desangra. Ujú. Hay gente que una vez vi un video de un policía que abate a un delincuente, creo que fue en Brasil o Colombia, y le da en el cuello precisamente. El delincuente, cuando le disparan, medio se sujeta aquí, camina alrededor de 15 pasos, lo conté perfectamente bien, son alrededor de 15 segundos y se desploma. Ya empieza datos agónicos a los 30, 40 segundos. Como muere. mareos. Sí, y Ajá. murió. Entonces, una lesión de esta característica. Otro efecto, maestra, es bien importante, es la presión, la fuerza que va a someter el agresor. Porque aquí lo que hizo este sujeto fue, por lo que yo vi en el video, es un mecanismo corto, contundente. El mecanismo cortante es que si yo hubiera agarrado la frente y hago el pum. mecanismo Ujú. de deslizamiento, ese es cortante. Ujú. El que yo vi fue un corto, contundente. Impacta Y corta. y pum, al momento de que impacta, corta. Entonces aquí tenemos dos cosas: superficie de extensión, o sea, abarca bastante extensión, pero también abarca profundidad. Entonces, imagínense, si agarra y por la pura profundidad, pum, secciona completamente los vasos sanguíneos. Por eso es que la muerte se dio muy rápida. Pero entonces, si hubiera habido tal vez dos posibilidades, si le pega aquí, pero no lo corta
y le pega en la parte de atrás y lo que hace es desconectar. Probablemente como están o muy seguramente como si nada más hubiera sido el impacto en la parte de la cara posterior del cuello, estoy seguro que no le hubiera pasado más que una herida por mecanismo corto contundente. ¿Por qué? Por nuestras vértebras cervicales. Son 7. Las características de las vértebras cervicales son más cortas que las otras, pero tienen algo que se llaman apófisis espinosas, que son como, si usted agacha la cabeza, toca como aquí, esos huesitos. Se siente perfectamente la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Ok. Cada una de las vértebras tiene esta salidita, como un piquito, y aquí viene el cuerpo de la otra y viene el piquito hacia abajo, porque este piquito protege precisamente a la médula espinal. Tiene estas formas de protección. Entonces, si llega esta como guadaña, le hubiera seccionado el músculo, la piel, tal vez hubiera fracturado la apófisis espinosa de la vértebra, pero no hubiera pasado como una herida mortal. Y a mí, como para concluir, ¿qué me dice también que no es un psicópata? Digo, nos estamos aventurando, Sí, ¿verdad? Porque no hay pruebas y no somos psiquiatras, pero bueno, nos estamos aventurando. El hecho de que él pegue, como bien dices tú, le da por la espalda y se va corriendo y lastima al conserje porque lo tiene de frente, y aparte porque es un obstáculo. Y porque por lo que supe el conserje lo quiere Lo trata de detener, agarrar, sí. exacto. Sí, pero en el momento en que él se da vuelta, por eso le digo, es un acto de cobardía, porque si él hubiera querido realmente, va y a todos. Pero otra cosa es porque le da en la espalda y se va corriendo. Ni Exactamente. siquiera ve lo que acaba de hacer. Un psicópata, por lo menos hay un disfrute. Sí, lo disfruta. Y no, le pega, se echa a correr. ¿Y se va? Porque para mí, como le comentábamos hace ratito, para mí es un imitador. O sea, no tenía, incluso no tenía el por qué hacerlo, sino lo hace por tratar de ingresar a este grupo. Y como conclusión de mi pregunta es, ¿qué es más peligroso? Estos grupos que se están formando con un odio, pero con un grado de distorsión de lo que es su realidad, porque a los 16 años, no sé si te pasó, pero yo me sentía la mujer más horrible de este mundo. Y todos teníamos la cabeza más grande y los brazos más, ¿no? O sea, la belleza creo que muy pocos la tienen entre los 14 y los 16 años. Estos jóvenes que posiblemente a los 30 se van a ver diferente, pero es este tipo de corriente que los está acomodando, o estos psicópatas que conocemos. Mire, hay psicópatas, como claramente lo menciona el doctor Garrido en su magnífico libro, Psicópatas Integrados, que hemos visto que son muy exitosos y que es el jefe impositivo, que nos exige y que funciona. Y finalmente lleva su empresa muy lejos, con ganancias extraordinarias, porque pues, es un psicópata integrado. Claro. Y no pasa de ahí. Aquí el gran problema, maestra, es esta cuestión que estamos viendo en nuestras generaciones, en las nuevas generaciones. Si se da cuenta, cada vez es más común las cirugías estéticas, la necesidad de pertenencia y la imitación. Ha habido en redes sociales como, a mí me encantó una foto donde ponían 3 generaciones de diferentes mujeres. La de los 60s con estos peinados y estas faldas clásicas del rock. Las de los 80s que ya traían las blusas un poquito más holgadas, colores como azul pastel, el cabello como rockerón. Y las nuevas, digo, es una foto que yo vi en meme, las nuevas todas eran los labios. Completamente llenos de polímero o de alguna otra sustancia. Sí, las pompas y los senos y todo. Entonces, esta necesidad de pertenecer a un cierto grupo, a un cierto estatus, cuando se tiene que entender y los papás tienen que fomentar que en la adolescencia apenas se van formando, apenas uno va labrando el camino de qué querer ser. Yo en la adolescencia quería ser abogado. Y se lo he comentado muchas veces y a mucha gente. A mí no me gusta el derecho, yo amo ser médico. Entonces, pero yo en aquel entonces quería hacer eso. ¿Por qué? Por darle gusto a mi papá. Entonces, uno en la adolescencia y parte de la juventud no tiene todavía las bases de qué queremos ser. Entonces,
si entramos a ciertos grupos, y ese es el gran problema de las redes sociales, que están bombardeando a los adolescentes de que la moda es así, Con información, con sí. implantes, con muchos glúteos, que los adolescentes tienen que ser los hombres vigoréxicos, aquí el cuadrito, traer ahora como Cortarse grecas el la cabello, ceja. ándale. No es estigmatizar, Ujú. pero sí es peligroso, porque si no hay un objetivo, no hay metas y no hay sobre todo pilares fundamentales que vengan cuidando estas nuevas generaciones, ese es el resultado que tenemos cuando se combinan grupos que no son adecuados, que son nocivos y que finalmente pueden ocasionar atentados o lesiones como el que acabamos de ver con este estudiante. Y ahorita que estás diciendo eso, estaba platicando con mi hijo que va al gimnasio, ahorita que estás diciendo, y dice que hay un par de jovencitas que a lo único que van es a tomarse selfies, Sí, ¿no? porque también es la moda. Entonces, están en el gimnasio y se toman la foto. Dice, pero no toman o agarran un solo aparato. Dice, y por otro lado hay un señor, él dice un señor, por su edad, ¿no? Pero que ha de tener unos 35 o 40 años. Ya me digo, señor. Entonces, sí. Ok. Y dice que trae de este refresco de cola. Dice, de los de no sé cuántos litros son. Y está dizque haciendo ejercicio y se lo está tomando. Entonces todos lo voltean a ver como, pero él quiere pertenecer. Ándele, sí. Y las chavitas quieren pertenecer. Sí. Y entonces salen estos grupos que también quieren pertenecer, pero que traen un bagaje de frustración, de miedo, porque también todo esto es mucho miedo. Sí. Y terminan en estos asesinatos. Este joven, pues ya estuvo en el hospital con fracturas. Que no se mató, no se aventó de cabeza, pues porque era victimización, ganancia secundaria. Pero tuvo un gran error, que tenía 19 años. Ese fue su error. Sí. No haberlo hecho hace un año. Y entiendo la estupidez que estoy diciendo, pero lo estamos viendo en todos los chavitos Sí. que están quitando vida, que están hiriendo, pero como son menores de edad, y entonces entra la ley de adolescentes, y entonces no pasa nada. A él le va a pasar porque mató a uno de 16 que no era su igual. Sí. Pero imagínate esta mente que ahora sí va a tener coraje en un reclusorio. Sí. Afortunadamente es adulto y aquí no hay... Sí, ahí sí se va a pagar. Sí, ahí sí que pague. Porque lamentablemente, fíjese, vamos a hablar tantito de la familia, Ujú. con todo respeto, pero la familia de este joven, con todo el ánimo, el orgullo De estar de que estudiando. su hijo, su sobrino, su nieto, su hermano, pertenezca a una gran institución como la UNAM y que un idiota le quite la vida en el De lugar esa manera. donde se iba a formar este joven toda una vida de futuro y un prometedor, ¿qué cuentas le dan a la familia? Pero la escuela, porque fue la que no Sí, dio sí. las garantías para que este joven no entrara con esas armas. Así es. Y eso, fíjese, tan fácil. Si en los aeropuertos hay estos arcos de seguridad, ¿por qué no en las escuelas hay arcos Los hay de en seguridad? las tiendas, Jorge. Sí. Para que no te lleves, yo sé que es un artículo, pero bueno, hay los elementos para poderlo hacer. Pero pues no les interesa, pero ni a las públicas ni a las privadas. Sí, y fíjese que esto es bien importante mencionar porque todos los papás tendrían que exigir que no se metan los derechos humanos en la cuestión de que hay que respetar la intimidad de las mochilas. No, La dignidad. ¿por ajá. qué no? Porque son bastantes alumnos, son masas que hay que controlar y que un error, tan solo un error, maestra, de no revisar una sola mochila va a Es seguir esto. causando la muerte, lamentablemente, de alumnos que están en un lugar que se supone seguro y que les está educando y que les está dando un futuro. O sea, mientras no exista esta modificación, es que violan sus garantías, lo siento, estás con miles o cientos de alumnos que son también hijos de papás, que son hijos de mamás que trabajan, que tienen todas las esperanzas en estos jóvenes y que venga un idiota y porque alguien dice es que le viola sus garantías porque la mochila y maten a más alumnos, digo, ¿hasta cuándo?
Que ya despierten todos los papás y que exijan que tengan que tener arcos de seguridad en las escuelas. Es que ven a derechos, lo siento, mis hijos valen más a tus garantías porque es una mochila que solamente es revisarla y ya. Exacto. O el arco de seguridad. Exacto. Se detectan metales, se detectan armas por proyectil de arma de fuego. O sea, algo tan simple, prevenible. Y también a los papás, yo me acuerdo cuando yo decía, no se metan en mi cuarto, o ¿por qué me esculcaron en mi cuarto? Mis papás siempre me decían, porque esta también es mi casa. Y tu cuarto no es tu cuarto, es parte de esta casa. Y entonces yo les respondí, es que ustedes no confían en mí. Y mi papá volteaba y me decía, no. Así de sencillo, no confío en ti. El día que confía al 100% en ti, ya perdimos. Y entonces a los papás yo les diría, chequen sus mochilas, levanten el colchón, chequen adentro de sus closets, vean lo que están trayendo sus hijos. Sí hay que saber lo que pasa. Yo creo que la confianza y la intimidad no están peleadas. Y entonces yo sí creo que tú puedes confiar en tu hijo, pero tienes que confiar al punto donde su intimidad no lo lleve a un lugar como estos, donde no sabes lo que está pasando en sus redes sociales, con sus amigos. Porque desafortunadamente cuando yo era chiquita, por lo menos mi mamá sabía con quién me juntaba, porque yo me salía en la bicicleta y sabía quién eran los vecinos. ¿A qué hora estaba? ¿No? Exacto. Todos sabíamos que cuando empezaba a bajar el sol, todos teníamos que chutar porque ya iba a ser la noche y todos teníamos que estar en la casa. Sí. Ahora tus hijos están en tu casa, pero están en otros mundos, que es el internet, que es... Y aquí es donde se están formando estos grupos. Entonces, de verdad... Mientras tus hijos vivan en tu casa, no puedes confiar en ellos. Y no puede haber intimidad. Sí, claro, maestra. ¿Por qué? Precisamente porque... Y es lo que una vez yo le comentaba. Hay gente que de repente dice, es que yo la conozco muy bien. No, nunca, digo, ni entre cónyuges. No, es que... Siempre hay una parte oculta porque esa es la mentalidad humana. O la mente humana, perdón. Corrijo. La mente humana es tan enigmática que incluso, me atrevo a decir esto, pero... mentimos por conveniencia. Claro. Cuando nos conviene, la famosa mentira piadosa. Entonces, la mente humana es tan maravillosa, pero a veces tan complicada y a veces tan peligrosa que siempre es importante tener mecanismos de freno y más sobre todo en adolescentes. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y antes de irnos, ojalá y si hagan una investigación a fondo, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque si realmente la mamá avisó, porque hay dos versiones, la que avisó desaparición y la que avisó que sí llevaba armas, pero que si avisó que llevaba armas, pues que sancionen al servidor público, porque esto se pudo evitar, si es que hubo esta llamada. Sí, la llamada. Pero bueno. Que maestra, sabemos que luego sí las hay. Sí. Maestra, ¿algo más para irnos? No, todo correcto. Perfecto. Muchísimas gracias. Tú que estás con mamá, papá, dales un abrazo, un beso y nos vemos la próxima. Bye.